buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE, Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es gasolineras. ¿Conoces cuáles son tus obligaciones fiscales en la comercialización e importación de hidrocarburos y petrolíferos? Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del contador Luis Fernando Poblano Reyes. Contador Poblano, ¿cómo está por allá? Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por darse el tiempo para compartir sus conocimientos con nuestra audiencia. ¿Cómo le va, contador? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestro foro y es un gusto participar en estas cápsulas que tenemos para poder dar información a nuestros clientes sin problema. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué le parece, contador? Que antes de que iniciemos ya con la agenda que traemos programada, nos cuente usted cómo vive este tema con sus clientes allá, el día a día con este tema de la comercialización e importación de los hidrocarburos. Cuéntenos, ¿cuáles son sus experiencias? Bueno, este sector en particular, desde luego, como todos sabemos, los que estamos involucrados, los que tenemos clientes, que les llevamos la contabilidad y cumplimos sus obligaciones, que son gasolineros, que se dedican a la comercialización de los combustibles, pues sabemos que hay muchas obligaciones, entre ellas una que tuvimos que cumplir el día de hoy. Espero que lo hayan hecho. Hoy es el tercer día hábil, el tercer día natural del segundo mes, en donde tenemos que subir a la página del SAT lo que es el archivo de controles volumétricos. Es una regla de miscelánea que mencionaremos más adelante, pero el estar involucrados con gasolineros, con clientes que tienen estas obligaciones, pues tenemos que estar al pendiente de que cumplan con todas ellas, puesto que es un sector que está muy fiscalizado, está muy controlado, y todos lo sabemos, ¿no? Por lo del huachicoleo que empezó a combatir a principio de sexenio, pues cada vez están regulando más a este sector para evitar ese tipo de prácticas que no deberían de existir. Pero bueno, pues ahora sí que estamos en esto con nuestros clientes y seguramente los contadores que nos están acompañando o de alguna otra profesión que estén aquí involucrados en ello, pues saben de lo que estamos hablando con todas estas obligaciones de los gasolineros, como le llamamos, que en sí hay que aclarar que no nada más son los que venden el combustible directamente al cliente, sino también aquellos que hacen las importaciones del combustible y que lo comercializan. Pero bueno, poco a poco iremos platicando de todo ello. Muy bien, pues entonces empecemos con nuestro primer tema. ¿Qué impuesto causan los comercializadores de combustibles, contador Poblano? Ayúdenos con este tema, por favor. Bueno, de entrada, como mencionaba, hay que distinguir los que son distribuidores, los que le venden directamente a público en general, que son las gasolineras, como los conocemos, los que ¿Las están... estaciones de servicio? Exactamente, también las conocemos como las estaciones de servicio, donde vamos y cargamos combustible, y el otro sector sería aquellos que, como empresa, importan el combustible y una vez que hacen la importación, lo venden precisamente a las estaciones de servicio. Son dos tipos de contribuyentes que tenemos que distinguirlos porque son distintas las contribuciones que van a causar. De entrada, el impuesto sobre la renta, los dos tipos de contribuyentes que acabamos de mencionar, pues tienen que pagar un impuesto sobre la renta, como todos sabemos, hacer los pagos provisionales de ISR, hacer lo que sería la declaración anual y calcular su impuesto sobre la renta si es que tenemos alguna utilidad que cause el ISR. Y todas las obligaciones que en materia de ISR se deben de cumplir, bueno, pues les aplican a los dos, exactamente por igual, seas importador o seas el distribuidor, ahí no hay ninguna distinción. Y también tenemos lo que es la parte del IVA. Para efectos de IVA, también van a causar este impuesto, pues la diferencia es que los importadores pues lo van a causar en el momento en que hacen la importación del combustible. Y los distribuidores, bueno, pues también lo van a causar en el momento en que enajenan el combustible al público en general. Contador, Entonces, yo quisiera aquí hacer una pequeña interrupción, si me lo permite. sí, claro. Hace algunos años, ya muchitos, yo creo, bastantitos, que yo conocía o yo sabía que el único que podía distribuir el combustible, específicamente la gasolina, era Pemex, justamente, ¿no? Entonces, ahorita estamos
en una situación de que, por ejemplo, nosotros vemos o conocemos las gasolinerías, vamos y nos surtimos y demás, pero entonces, ¿cuáles son los otros, los que distribuyen? ¿Como cuál empresa? ¿Me podría dar un ejemplo? Bueno, efectivamente, hace algunos años, cuando no se tenía la apertura que tenemos hoy, el único que podía importar combustible era Pemex. Ese tenía el monopolio, ninguna otra empresa lo podía hacer la importación y por lo tanto, pues todas las gasolineras, todas las estaciones de servicio tenían que comprarle a Pemex. Sin embargo, con la apertura que ya llevamos algunos años con ello, ya se permite que ahora las empresas, en el sector privado en particular, puedan hacer importaciones. Y entonces hace importación de combustible, específicamente puede ser gasolina, diésel, y son las que ya le están distribuyendo a las estaciones de servicio. Ya muchas estaciones de servicio no le compran a Pemex, ya le compran directamente a su distribuidor que, como hemos también podido ver, ya no todas las estaciones de servicio son de Pemex. Ya algunas, o ya en su mayoría, empiezan a ser de una cierta marca en particular, que en muchos casos son marcas transnacionales, empresas transnacionales, y ellas son las que hacen la importación y las que le venden a los distribuidores. Y efectivamente, como usted bien lo menciona, antes el monopolio pues, lo tenía Pemex, ahora ya no, ahora ya sí, Pemex sigue importando y distribuyendo la gasolina, el combustible, pero ya no es exclusivo. Ya ahora el sector privado puede hacer esas importaciones. Sí, antes sí o sí le teníamos que comprar a Pemex. Es correcto, exactamente. Teníamos que Muy bien. comprar Pemex. Pues por eso ahora distinguimos entre empresas del sector privado que se dedican a importar el combustible y las de empresas que son lo que conocíamos antes y que siguen siendo las estaciones de servicio. Por eso hacemos la distinción, porque si soy de las que hacen importaciones, cuando hago la importación del combustible, pues voy a causar un IVA, voy a causar un IEPS, se tiene que causar un IEPS por la importación de lo que sería el combustible, voy a causar un impuesto general de importación, voy a causar todos los impuestos de importación como cualquier otro producto que se importa y que se trae a México, y desde luego, pues esos son los impuestos que voy a causar. No así si soy un distribuidor. Si soy un distribuidor, una estación de servicio, pues no voy a causar impuestos de importación, puesto que yo no importo nada, yo todo se lo compro a lo que sería mi empresa distribuidora o la marca que yo esté representando. ¿Sí? Entonces, esos serían digamos, las diferencias entre estas dos tipos de contribuyentes. ¿Sí? Y si nos Sí, vamos, sí, te escucho. sí, fíjese que aquí tenemos un comentario que considero que es conveniente que lo comentemos. Nos comenta Enrique Cancino. Hay una figura de intermediario comercial que creó Pemex para facilitar su operación, que son las comercializadoras. Sí, bueno, sí, cuando le seguimos comprando a Pemex, obviamente Pemex tiene su área de comercialización, que es una empresa intermediaria. Entonces, esa empresa intermediaria, digamos que Pemex lo que hace es, hace su importación del combustible y lo vende a una empresa intermediaria y la empresa intermediaria es la que le vende al distribuidor, efectivamente. Antes, pues sí, era Pemex directamente, pero ahora ya también tiene su empresa intermediaria. Pero pues independientemente de eso, yo como gasolinero, como distribuidor, le compro el producto y bueno, pues voy a pagar el IVA, el costo del combustible, y después pues yo lo voy a comercializar. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. Finalmente las facturas que nos dan, pues es parte de lo que sería la deducción que nosotros vamos a hacer. Muy bien. Bueno, pues entonces ese era el comentario. Adelante, Conte. Muy bien. Bueno, entonces decíamos que vamos a causar el ISR, sea importador o sea distribuidor, vamos a causar impuesto a la renta. El IVA también vamos a causar el impuesto, sea en la importación o como comercializador, tenemos que causar lo que es la parte del IVA. Y luego viene el IEPS. Recordemos que el combustible, los combustibles, en este caso, de acuerdo a la ley del IEPS, establece que se pagan 3 cuotas de IEPS para los combustibles, la gasolina, el diésel, que bueno, son los que nos aplican en particular a nuestro tema porque hay otro tipo de combustibles, pero en estos en particular les aplican 3 cuotas de IEPS. Una que es pesos por litro, otra que es centavos por litro y una tercera que son centavos por litro. Entonces, cuando hacemos la importación,
ahí se tiene que pagar lo que sería las cuotas de IEPS de pesos por litro, centavos por litro, y cuando yo lo vendo, ¿sí? Cuando yo lo vendo, ya vendemos como distribuidor, como estación de servicio, pues ya no causamos el IEPS, porque el único que causa el IEPS es el importador, el fabricante, el productor de los combustibles. En este caso, el distribuidor, como son las estaciones de servicio, no están obligadas a pagar ni causan ningún IEPS. Ellos no tienen la obligación de lo que sería el IEPS, solamente quien lo causa es el importador. ¿Sí? Entonces, el que importa sí paga un IEPS, sí lo causa, pero el que lo comercializa, las estaciones de servicio, pues ya no lo van a causar, ¿sí? Ya no causan lo que sería el IEPS. Y los impuestos de importación, bueno, pues esos impuestos de importación, eso sí los paga solamente el importador. Normalmente en el grupo de empresas, en las empresas, tienen la empresa que es la importadora y de otra que es la estación de servicio. Difícilmente se conjuga que tengan de forma conjunta las dos actividades en una sola empresa. No es lo más conveniente. Lo más conveniente es tener la comercializadora y tener lo que sería la importadora, ¿sí? Muy bien. Fíjese que aquí nos está comentando, eh, ya con el tema de el tema de los volumétricos, igual y de una vez lo comento. Nos comenta Marsaya Rivas. A mí me gustaría aprender sobre los controles volumétricos. ¿Se usa algún sistema? ¿Cómo se hace y cómo se manda? Ok. A ver, yo aquí le diría, si nos dice que le gustaría aprender lo de los controles volumétricos, de entrada, lo de los controles volumétricos es un programa que elabora un proveedor autorizado del SAT. No cualquiera lo puede hacer. De Son entrada, como los PAC. son como los PAC, así como los proveedores que nos permiten facturar y son autorizados. También de este lado, si lo vemos, el SAT autorizó a ciertos proveedores para que ellos elaboraran el software de acuerdo a las características que dio el SAT. El SAT ya da los lineamientos informáticos de cómo debe ser ese programita y nosotros como Usuarios. gasolineros, como usuarios, lo único que tenemos que hacer es buscar un proveedor autorizado, contratarlo, pagarle y nos dé el software para llevar los controles volumétricos. Y el mismo software nos genera los archivos que tenemos que enviar a la autoridad, ¿sí? Difícilmente, a menos que trabajara en ese tipo de empresas, pues vamos a estar involucrados en ver cómo elaborar un programa de controles volumétricos. Somos usuarios nada más. Es lo que yo siempre les he dicho a mis clientes porque dicen, oye, es que ¿cómo funciona el programa? No te preocupes cómo funciona. ¿No? Preocúpate porque tu proveedor sea autorizado, el programa sea obviamente de los autorizados y solo ve cómo funciona, generar los archivos y que podamos cumplir, ¿sí? Sí, Entonces, sí debe de buscar un proveedor autorizado, usar el programita para generar los archivos, pero involucrarse en todo el proceso, yo creo que no. Sí, sí, aprender a usarlo como usuario, nada más, solamente como usuario. Y aquí el punto sería, es que quiero que me enseñen, es que tu proveedor, el mismo proveedor cuando ustedes lo contratan, les da un manual y en el manual ahí les dice las características de su programa y los reportes que genera, cómo se genera. Es como cualquier otro software que tenemos que aprender a utilizar y ver todas las bondades que tiene dicho programa. muy bien. Seguramente, contador, pues habrá varios programas, varios proveedores, ¿no? Sí, por supuesto, hay varios proveedores y no todos son iguales. Obviamente, en esencia, sí son iguales porque deben cumplir ciertas características y ciertas medidas de seguridad y de diseño de acuerdo a lo que dice el SAT. Pero sabemos que siempre cada proveedor le pone su estilo en cuanto al color de la pantallita, una función, Reportes. los reportes están de un lado o del otro. Bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Eso es lo único Sí, que vamos a tener que aprender. sí. Oiga, contador, yo creo que este cliente que le preguntaba, oye, ¿cómo le hago yo para hacer mi software de demás? Pues es justamente pues para ver si que puedo moverle, ¿no? O cómo lo hago para que sea más eficiente o pueda a lo mejor ponerle algunas otras cosas, ¿no? Pero bueno, pues ya quedamos que son un listado de proveedores autorizados por el SAT. Así es, sí, efectivamente, y no hay forma de meterle mano. Se supone que es el software
tienen candados de seguridad para que el usuario pues no los pueda manipular y precisamente generen los reportes con lo que es el control volumétrico de cuánto combustible fue el que entra, el que sale, el que se consume o el que se despacha durante el mes, y es el reporte que estamos enviando. Les decía, el día de hoy es el último día para enviar ese reporte a través de la página del SAT. Entonces, si no lo han hecho, bueno, pues hay que hacerlo, ¿sí? El día de hoy para que ya quede. Hoy mandamos el mes de junio, ¿sí? O sea, Son, el son meses vencidos. es mes vencido, es junio, y nos dice el plazo de presentación es en el segundo mes, ¿de qué se trate? Los 3 primeros días naturales. El segundo mes de junio es julio, agosto. Los 3 días naturales son el día de hoy. No son O sea, hábiles, ¿no? nos dan oportunidad más allá del 17, más allá de algún calendario en específico, ¿no? Sí, Nos ese dan es más tiempo. otro tipo de trámites. Es como la contabilidad. En sí el plazo es como la contabilidad electrónica. Recordemos que mandar la balanza y el catálogo de cuentas tenemos hasta el segundo mes dentro de los 3 días siguientes si soy persona moral o persona física. Entonces, más o menos el mismo plazo para envío de la contabilidad del mes de junio. Ahorita la estamos enviando, estamos en eso. Terminando la plática hay que seguirle enviando los archivos. No, pero pues esto está muy sencillo porque si el software ya lo tiene todo, pues ya nada le va a dar un clic y ya se envió toda la información, supongo, ¿no? Bueno, efectivamente, el sistema genera el archivo que vamos a enviar, el archivo mensual, lo generamos y hay que entrar a la página del SAT para subirlo y enviarlo, ¿sí? Nada más que luego la página del SAT está saturada, por eso mejor hay que Sí, anticiparnos a no dejarlo al último momento. claro. Entonces quiere decir, contador, que como todo esto se maneja seguramente al día, todos los días se captura, todos los días se registra, la parte esta de los volumétricos, entonces pues se tiene al día, ¿no? ¿Por qué esperar hasta el, qué, 30 y tantos días para mandarlo? Pues al día siguiente termina el mes y lo puedo mandar. ¿Así sería? No, porque el plazo es dentro de los 3 días naturales del mes siguiente, del Ah, segundo mes. Entonces, normalmente lo enviamos en estos días y no hay mayor problema, ¿no? Sí, en sí no tiene tanta complicación. O sea, es generar el archivo, entramos a la página del SAT, lo subimos, lo enviamos y nos da nuestro acuse de presentación y y con eso ya cumplimos. muy bien. Oiga, mire, pues aquí tenemos una pregunta de Guadalupe Rosales. Y se me quedó duda en cuanto a que la comercializadora no causa el IEPS. ¿Eso quiere decir que las gasolineras no causan el IEPS? Es correcto, así es. Una estación de servicio, una empresa que distribuye, que Que le nos vende vende a usted y a mí el combustible, que llegamos ahí a surtir nuestra gasolinera, esa, exactamente esa, no causa IEPS. No va a causar el IEPS. No tiene la obligación del IEPS, ni la debería de tener, ¿sí? Si alguno de sus contribuyentes lo tiene, pues hay que eliminarla porque de acuerdo a la ley del IEPS, precisamente lo que nos indica es que quien causa el IEPS es el que importa el combustible, el que fabrica o produce el combustible. Pues sabemos que prácticamente toda la gasolina se importa, no la fabricamos aquí. No hay quien la fabrique, quien la produce. Entonces, conclusión, el que importa el combustible es el que causa el IEPS, ¿sí? Paga el IEPS y ya cuando vende el producto, cuando ya lo vende con el precio y el IVA, dentro del precio ya no viene incluido el IEPS, pero ya como precio, ya no como impuesto. Y al decir la ley del IEPS que solamente el que importa, el que fabrica, el que produce el combustible causa el IEPS, en materia de IEPS, en este impuesto, el que distribuye al público en general no causa el IEPS. ¿Sí? No causamos un IEPS. ¿Sí? Ya viene incluido dentro de nuestro precio. Ese es otro asunto. Pero no causamos un IEPS. Hace muchos años, recordarán los que ya han estado en este sector en años atrás, sí había una cuota de IEPS y sí la causábamos y sí la pagábamos y sí presentábamos declaraciones de IEPS, efectivamente, pero obviamente pues ya no aplica esa situación. muy bien. Enrique Flores nos pregunta, ¿el IEPS de las entidades federativas cómo se debe de tratar?
como parte del costo de los combustibles o como un impuesto acreditable y o trasladado. No, ese es como costo, es un costo y efectivamente no hay un IEPS federal, así como un impuesto federal que es el ISR, el IVA y el IEPS, ya para las comercializadoras no lo hay, ¿sí? Que en alguna entidad federativa sí se llega a causar un impuesto sobre los combustibles, ese es un impuesto local y ese impuesto no se puede acreditar. Es como, hagan de cuenta como si fuera el impuesto sobre nóminas. ¿Qué hacemos con el impuesto sobre nóminas que pagamos, que paga el patrón? Se va el gasto, es costo, ¿sí? Y lo hacemos deducible. Entonces, si fuera el caso, pues se pagaría el impuesto, pero no se puede acreditar. No es un IEPS federal, el cual podamos acreditar, pero ya depende de cada entidad federativa qué tratamiento le da a un IEPS estatal, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta de Luis Gutiérrez. Hay una regla miscelánea que establece que los distribuidores no computarán para efectos de IVA la cuota de centavos por litro en su precio de venta. IEPS del estado que el importador o productor le trasladó en el precio. En este caso, para el distribuidor, estos ingresos se considerarían no objeto o exentos y tendríamos que realizar la proporción del IVA acreditable por ingresos exentos no objeto. Híjole, efectivamente, hay una regla de miscelánea, pero además también la ley del IVA lo dice que esa cuota de IEPS, que son centavos por litro, que es la que causan precisamente, se causa a la distribución del combustible, dice que no causará IVA, o sea, no formará parte de la base para efectos del IVA. Al no formar parte de la base para efectos de IVA, no está diciendo que esté exento. La conclusión sería que no es objeto de la ley del IVA. Entonces, a ver, como no es exento, no hay que calcular proporción, porque se calcula proporción de acreditamiento cuando estamos exentos. Como nos dice que no formará parte de la base, pues entonces no es objeto de lo que sería la ley del IVA y obviamente, pues entonces acreditamos todo nuestro IVA porque no necesitamos aplicar una proporción. Entonces sería no objeto de lo que es la ley del IVA, esa cuota de IEPS, entre comillas, porque finalmente no es un IEPS que cause el distribuidor no causa IEPS. Sin embargo, por la forma como lo indica dentro del precio, se indica, dice la regla, esa cuota no causará el IVA. ¿Sí? Entonces Sí, sería no objeto de la ley del IVA, no exento no. muy bien. Fíjese que nos está comentando Rosa María Fuentes Palacio. ¿El IEPS retenido por Pemex es parte del costo? El IEPS retenido, ¿no? Por Pemex. Es que Pemex no retiene IEPS, ¿sí? Pemex no retiene ningún IEPS, ni nos desglosa ningún IEPS, o sea, Pemex nos cobra el costo, ¿sí? Del combustible y dentro del costo ya vienen las cuotas de IEPS. ¿Sí? Entonces, para nosotros, ¿sí? Algo para que quede muy claro, para nosotros cuando compramos el combustible es costo. Su factura, si ustedes recuerdan sus facturas, tanto de Pemex como de otros distribuidores, cuando les venden el combustible, dice precio del combustible tanto, IVA tanto y total. Nada más. Eso es todo lo que trae. El importe total, el importe, eso es costo. Para mí es costo. Es en lo que yo compré el combustible. Y el IVA, pues es un IVA acreditable. Como Cuando yo cualquier otro gasto. exactamente, cuando yo lo vendo, sus facturas dicen importe, IVA y total. El importe es mi venta. El IVA es el IVA trasladado. Entonces, no desglosamos ni separamos ningún IEPS a la hora de que hacemos la comercialización y a la hora de que lo compramos. ¿Sí? Muy bien. Dice, nos comenta Amalia Hernández. En la factura que Pemex emite viene incluido el IEPS y la estación al momento de facturar también dentro del importe va el IEPS incluido.
¿cuál sería la forma correcta de contabilizarlo? Bueno, lo que acabamos de mencionar, ya esta pregunta es la que habíamos contestado. La respuesta es, para mí, cuando yo lo compro y trae un IEPS incluido, para mí es costo. Lo mando a mi inventario. Todo el importe, sí, todo el importe. Y el IVA, pues ahí va acreditable. Y cuando yo lo vendo, que también van incluidas ahí cuotas de IEPS dentro del precio, para mí es una venta, es un ingreso. Todo es ingreso. No tengo que separar en cuentas contables de IEPS, ni mucho menos. Y no hay ningún IEPS acreditable, ningún IEPS trasladado en comercializadoras. Es distinto en las que importan. En las que importan, cuando importan el combustible, la gasolina, por ejemplo, ahí pagan un IEPS, ¿sí? Entonces ahí sí hay una cantidad que viene en el pedimento de IEPS. Entonces es distinto la comercializadora que la importadora. Importadora, muy bien. Nos comenta Joel Rincón. ¿A qué corresponde la diferencia que existe al desglosar el IVA en la factura del producto? Ya que al multiplicar el subtotal de la factura por la tasa del 16%, no nos da el importe del IVA. Hay una parte exenta. ¿Esa parte a qué corresponde o a qué se debe dicha diferencia? Gracias. Ok, muy bien. Pues precisamente es parte de nuestro tema en donde queríamos comentar que efectivamente, si ustedes en una factura el importe lo multiplican por el 16%, no les va a dar, les da una cantidad menor. ¿Por qué? Porque hay una partecita de ese precio que no causa el IVA. Y esa partecita que no causa IVA es precisamente lo que dice el artículo 2A de la ley del IEPS, donde nos dice que se cobra una cuota de IEPS de la gasolina menor a 91 octanos de 45.07 centavos por litro y la que es mayor o igual a 91 octanos 54.99 centavos por litro y diésel 37.40 centavos por litro. Estas tres cuotas de IEPS precisamente son las que deberían de causar IVA. Sin embargo, por la regla que nos mencionaban y por la ley del IVA, nos dice estas tres cuotas no van a causar IVA. Y es donde ya no nos coincide. Es decir, hay una parte que sí causa IVA de ese precio y hay unos centavitos que se terminan convirtiendo en unos cuantos pesos que no causan IVA. Es lo que nos preguntaban. ¿Es exento o no es objeto? Al no formar parte de la base, pues no es objeto. No es que sea exento, nunca dice que sea exento, ¿sí? Sino que no forma parte de la base. Al no formar parte de la base, entonces no es objeto de la ley del IVA, es lo que comentábamos hace un momento, ¿sí? Y esto precisamente, la verdad es que ojalá hicieran alguna reforma respecto a esto, porque esto crea mucha confusión entre los contribuyentes, de que por qué no me cuadra el IVA y si lo que no cuadra, y no, Entonces es IEPS, entonces quiero pagar IEPS, etcétera, ¿no? exactamente. Sin embargo, no. Entonces, si por esos cuantos centavos causaran el IVA, mira, todos felices y contentos y no habría ninguna confusión. Pero esto ya viene de varios años atrás y hay que tener claro, porque esto incluso va en relación a las preguntas que nos hacían anteriormente. Es que cuando yo compro el combustible, no coincide el IVA. Sí, y todo es costo, ¿sí? O sea, pensamos que es una cuota de IEPS. No, no es cuota de IEPS. Que sí, para efectos de IVA, esa cuota de IEPS no causa IVA, no significa que me estén cobrando la cuota de IEPS, ¿sí? Sino que ya va, no me la cobran como IEPS, me la cobran dentro del mismo precio. Entonces sí que ha creado confusión en los contribuyentes y bueno, pues debemos de considerarlo como costo y como venta. Sí, contador, yo creo que seguramente tiene que ver esto con lo que nos está comentando Fernando Aguilar. Dice, el IEPS que se cobra al efectuar la venta de combustible por la estación de servicio, ¿se debe de considerar ingreso para efectos de pago provisional del ISR? Así es, exactamente. Y es que volvemos al mismo. Es que el gasolinero no cobra IEPS, ¿sí? Es parte del precio que ya viene dentro de la cuota de IEPS. Entonces, es lo que crea confusión, ¿sí? Entonces, al no cobrar IEPS, porque, a ver, una estación de servicio que vende a público en general, no cobra IEPS. Dentro del precio ya va una cuota que fue IEPS en su momento cuando me lo vendió el distribuidor, el importador.
¿sí? Entonces, ¿todo es ingreso y se considera para efecto de pagos provisionales? Por supuesto que sí. Y se Pero entonces considera, valdría la pena aclarar aquí con Fernando Aguilar que no es IEPS, porque les dice, el IEPS que se cobra, o sea, ese no es IEPS. no es IEPS y no debemos de darle el tratamiento de IEPS. Le Yo les podríamos diría, llamar como, ¿qué concepto? Una... es parte del precio. La confusión es que cuando le vendemos, llega un cliente a una estación de servicio y compra combustible, él tiene un precio más un IVA. Ese precio, en su gran mayoría, gran parte del precio, digamos un 90% del precio, o 95%, sí causa IVA. Y el otro pedacito del precio no causa IVA. Esa es la diferencia. Solo que esa parte que no causa IVA, como es el equivalente a la cuota de IEPS de centavos por litro, pensamos que fuera IEPS y le estaríamos dando tratamiento de IEPS. No, es parte del precio que no causa IVA. Y la otra gran parte sí causa el IVA. Entonces, es como, por ejemplo, si lo hacemos en algo similar, pues es aquellos contribuyentes que venden algún producto que está exento o que está a tasa 0%. Entonces, si una farmacéutica vende medicamentos, están a tasa 0%. ¿Cuánto es de IVA? Cero. Y entonces el importe que es venta es ingreso. Aquí es exactamente lo mismo. El precio del combustible, que ya trae una cuota de IEPS, en su momento me trasladaron, que no causa IVA, todo el precio completito es un ingreso para pagos provisionales y para la declaración anual. Por Muy bien. supuesto que sí. Y todo será un gasto para quien lo está comprando. La compra, exactamente, la contraparte sería, cuando yo lo compro, todo es compra, todo es inventario. Yo mando todo el precio al inventario y conforme lo vaya vendiendo, pues lo voy traspasando al costo. Muy bien. Tampoco lo separe. Oye, es que mi compra parte trae IVA y parte no trae IVA. Eso es para efectos de IVA. Para efectos de ISR, en lo que tú lo pagaste, que es el importe antes del IVA, ese es tu costo. Eso es el precio en que lo compraste y lo registras contra tu inventario y después lo vas a mandar al costo conforme lo vayas vendiendo. ¿Sí? Entonces, esa es la confusión que se llega a dar por esta dichosa cuota y por eso les decía, si soy un gasolinero, soy una estación de servicio, no, dentro de mi constancia de situación fiscal, no debo tener la obligación de IEPS, porque yo no causo IEPS. Si soy un importador, ahí sí. Ahí sí. Como importador, sí soy contribuyente de IEPS, pero como importador. Muy bien. Pues entonces, Fernando, no es IEPS. Esperemos que haya quedado clara la respuesta. Muy bien. Tenemos otras preguntas, pero vamos continuando mejor con nuestra agenda primero y ahorita le damos rienda suelta a las preguntas. Muy bien. ¿Por qué la factura por adquisición de gasolina, si dices, no corresponde al IVA? Ah, justamente lo que acabamos de comentar. Sí, varias de las preguntas que nos han hecho ya van dándonos pie a ir desarrollando el tema. Esta parte ya la habíamos comentado. Insisto, es el artículo 2A de la ley del IEPS, donde establece esa cuota adicional. ¿Sí? Por el combustible se causan 3 cuotas de IEPS. Entonces, esas 3 cuotas de IEPS son las que se tienen que pagar. ¿Quién es el que las paga? A ver, aquí el punto sería, ¿quién paga esas cuotas de IEPS? O sea, el que causa las cuotas de IEPS es el importador. El que importa el combustible, cuando hace la importación, causa un IEPS. Y cuando nos vende, ya nos vende con el IEPS incluido en el precio. Entonces, a nosotros ya no nos están desglosando ningún IEPS, ya no lo dan dentro del precio. Les voy a poner un ejemplo que podría quedar claro. Cuando pagan su recibo de Telmex, los que paguen su recibo de teléfono, ahí viene un IEPS. Si han visto su recibo de teléfono, viene el importe y nos cobran un IEPS de un 3% por las telecomunicaciones, que ya viene de varios años atrás. Y yo siempre les pregunto, ¿qué hacen con ese 3%? ¿A poco lo acreditan? No, lo mandamos al gasto. Efectivamente, el importe, e incluso ahí sí viene desglosado el IEPS en el teléfono. El importe y el IEPS lo mandan al gasto. Lo hacen deducible. ¿Por qué no lo acreditas?
porque yo no soy empresa de telecomunicaciones y yo no causo el IEPS, por eso no lo puedo acreditar. Aquí pasa lo mismo. Si tú eres el que le vende a público en general, tú no causas el IEPS. Por lo tanto, si alguien te desglosara un IEPS, que no lo hace Pemex, ni lo hacen los demás, porque ya viene en el precio, no puedes acreditarlo, porque no eres contribuyente de IEPS, ¿sí? Entonces, ese sería el punto para poder aclararlo. Y esta cuota, que ya habíamos mencionado, lo vamos a comentar, esta cuota de centavos por litro que se causa, no es parte de la base gravable para efectos del IVA. Por eso no nos cuadra multiplicar en una factura el importe por el 16, no coincide, hay diferencia de pesitos, pero esa diferencia es porque parte de la base del precio no se causa el IEPS. ¿Bien? Entonces, esperemos que con esto ya quede más clara Claro, la sí, idea. porque fíjese que sí tenemos muchísimas preguntas de esta diferenciecita, ¿no? Que se entendía, o que la duda es básicamente si es IEPS. Quedamos que no es IEPS. Nos Sí, pregunta el maestro Miguel Ángel, perdón. y nunca va a cuadrar esa factura. Por ahí alguna vez en una compra de combustible hice el cálculo y oh sorpresa, sí coincidía. Pues está perfectamente mal, porque si coincide el IVA con el importe, está incorrecto porque me están cobrando el IVA sobre una parte del precio que no debería cobrar IVA. Ahí está mal, ahí sí para que vean, eso ya tiene algún tiempo que en una compra de combustible hice esa pruebita y resulta que sí coincidía. Está mal, no debe coincidir. Así Nunca. están las reglas actualmente, no debe coincidir. Sí. Muy bien. El maestro Miguel Ángel nos pregunta, ¿se basan en lo que Pemex vende para compulsar las ventas de gasolina? Bueno, aquí sí debemos de tener mucho cuidado porque Pemex, cuando era Pemex nada más, el que vendía, de entrada, desde aquella época, Pemex tenía la obligación de presentar declaraciones informativas. Y sí las presentaba, ¿eh? Y presentaba las informativas y le decía al SAT cuánto le vendía de combustible en pesos y en litros y qué tipo de combustible a cada estación de servicio, ¿sí? Y luego, pues las gasolineras tenían la obligación de informarle al SAT también lo de los controles volumétricos. Y entonces, cuando empezó esto del huachicoleo y que lo empezaron a combatir, y el SAT empezó a detectar ciertas estaciones de servicio donde decía, a ver, le compraste a Pemex 100,000 litros de combustible y veo que estás vendiendo 200,000. ¿De dónde salieron las diferencias? Pues era el huachicoleo que compraban por fuera, ¿sí? Y eso pues, lo empezaron a ver a partir de este sexenio, cuando esa información la tienen desde hace muchos años atrás más atrás. Entonces, desde toda la vida pudieron haber detectado cuánto es lo que vendía una empresa u otra. Ahora, el que importa el combustible también tiene la obligación de presentar informativas a quien le está vendiendo. Entonces, aguas, ¿eh? Porque el SAT sí está haciendo esta revisión de comparar lo que yo reporto en mis controles volumétricos contra lo que están reportando los que me están vendiendo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo les recomiendo aquí a los que están llevando estos controles hacer un pequeño papel de trabajo donde digamos, a ver, el control volumétrico reporta que vendió, que salió combustible por 100,000 litros, vamos a inventar. Pero, y yo tengo mi resumen de compras de todo lo que adquirimos a mi proveedor de combustible, Pemex, como se llame, y resulta que le compramos 95,000 litros. Ok, es razonable. Compro 95,000, vendo 100,000, pues la otra parte está dentro del tanque, dentro de los tanques. En Pero el ya cuando inventario. es inventario, pero ya cuando vendo 200,000 y compro 100,000, caray, los otros 100, ¿de dónde salieron? Y no puedo decir, están en mi inventario. ¿Por qué? Porque los tanques tienen un tope de capacidad, ¿sí? No es así de que pues, lo tengo en otra bodega, ¿no? Están ahí en mi misma estación de servicio y el tanque tiene un tope. Por lo Está tanto, muy facilito de detectar y muy facilito de controlar. Se ve, ¿no? Porque no está son grandes fácil. almacenes y luego lo cambio para acá y luego lo paso a otro almacén y demás. Aquí son tanques. Aquí son Sí, las cisternas que tienen donde tienen el combustible, ¿no? así es. Entonces es muy fácil de Es muy conciliarlo. fácil.
Y Sí, ajá. también por parte de la autoridad no nos sorprenda que al rato nos diga, oye, pues como que no me cuadra, ¿de dónde vendes tanto cuando no compras? Digo, y el combustible no se reproduce, ¿verdad? Por supuesto que no, no se puede A menos que le reproducir. eches agua, ¿no? Sí, no, pero no, no funciona. Ahí sí ya es otra cosa. Que también ya tuvimos casos en donde por ahí en una estación de servicios de Toluca que cargaban combustible, traía agua el combustible, ¿no? Pero bueno, Sí. eso son fallas de que hay filtraciones y todo eso, y pues, Ajá, sí. pero no, Ojalá que fueran filtraciones, contador. Bueno, así vamos es. a suponer que sí eran filtraciones, ¿no? Muy bien. Fíjese que tenemos aquí otra pregunta de Fernando Aguilar. Nos pregunta Fernando Aguilar. Cuando se genera la declaración de operaciones con terceros, digo, por la estación de servicio, la cuota de IEPS que pagó se debe de relacionar o por ser no objeto de IVA no se debe relacionar. Bien, no se debería relacionar porque no es objeto del IVA. Al no ser objeto, pues los no objetos no se relacionan, desde luego. El detalle es que como el sistema toma todo lo que yo le pagué al proveedor, pues entonces tendría que quedar clasificado como una parte con tasa de 16% y la otra parte como no objeto. Desafortunadamente, en la DIOT no hay así de no objeto, hay de exento. Y entonces el mismo sistema lo manda a exento y así lo declara. Que finalmente, bueno, pues es una informativa. No significa que ya por ponerlo como exento ya tenga yo la obligación de determinar una proporción, como nos preguntaban hace un momento. No, simplemente no es objeto, queda ahí dentro de todo ello, porque el mismo sistema, ya los sistemas de contabilidad, cuando yo registro lo que le pago a un proveedor, toma ese dato y lo lleva a la DIOT directamente, cuánto es el importe y cuánto es la base de IVA. Entonces, como no cuadra el IVA, parte la maneja como tasa 16 y parte como exento, pero debería ser como no objeto. No. Ahora, si queremos vernos muy estrictos, pues tendríamos que eliminar esa partecita manualmente. Antes de enviarla a DIOT, la tendremos que eliminar. Muy bien. Nos pregunta María Aguirre. Si ya envié mi archivo de control volumétrico y me doy cuenta que tenía algún error, ¿se puede volver a enviar y no pasa nada? ¿O es Sí, mejor no volverlo a enviar? sí lo puedes volver a enviar. O sea, sí se puede volver a enviar. No hay limitante, o sea, lo envías y bueno, pues ya te van a dar una ¿Y cuántas acusa. veces lo puedo volver a enviar, contador? No, pues no hay así No hay una límite. limitante. Bueno, en lo personal, pues, no hemos enviado un complementario, ¿sí? O sea, hemos enviado pues, lo que es el archivo normal. No hemos así estado en el caso de algún error, pero si fuera ese supuesto de hay un error, pues lo genero nuevamente de forma correcta y lo enviamos para que así ya quede dentro de lo que sería el cumplimiento de la obligación de forma correcta, ¿sí? Entonces, hay que ser muy cuidadosos al generar el archivo, porque también lo que se ha sucedido es que a veces el archivo se genera mal y cuando lo enviamos, si está dañado el archivo, no me lo permite enviar, no me permite subirlo, ¿sí? Entonces, sí Sí, debemos de estar cuidando toda esa situación. fíjese que tenemos aquí una pregunta que me parece interesante. Dice, la evaporación, contador, ¿cómo debería contabilizarlo? Ah, bueno, La evaporación. ok. Aquí obviamente eso es algo, digamos, muy natural de este sector. Todos sabemos que, bueno, pues el combustible tiene cierto grado de evaporación, ¿sí? Y va a depender del lugar donde estemos, donde tengamos la estación de servicio, si es un lugar frío, si es un lugar cálido, dependiendo de donde estemos, es el nivel de evaporación, que normalmente ya todas estas empresas ya en su momento tienen un estudio técnico donde les dice, tu evaporación es de tal porcentaje, y desde luego, pues eso forma parte de mi costo, eso es deducible, ¿sí? Lo podemos hacer deducible, esas mermas que tenemos por evaporación, siempre y cuando también tengamos un estudio técnico, porque en su momento, si la autoridad me revisa y me quisiera rechazar esa deducción, pues diría, bueno, pues a ver cómo llegaste a que es un 3%, no un 2,5, un 4, un 5. Hay que tener elementos para poder considerar. Pero eso es costo, ¿eh? Eso es deducible. Eso lo hacemos deducible, nada más que hay que tener un soporte documental para todo lo que es. Porque se entiende que, pues, compré 100,000 litros
y vendí, vamos a suponer, 99. ¿Sí? Y, oye, ¿y lo que faltó? Pues es parte de lo que se llega a evaporar, ¿no? Y es parte de lo que sería el ajuste que tengo que estar haciendo. ¿Por qué? Pero Porque tampoco son grandes cantidades de evaporación. no, 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 no. Sí, no, no, no. Así tampoco son grandes cantidades, pero bueno, depende de cada estación de servicio, ¿eh? Porque si es una estación de servicio que tiene 30, 40 bombas despachadoras y tiene varios tanques, sí hay un grado de evaporación importante, ¿no? Pero sí, no son así las grandes cantidades, pero eso lo hacemos deducible sin mayor problema, ¿sí? Y si hay que hacer el ajuste contable. ¿Por qué? Pues porque tengo que ajustar mi inventario, va a haber menos inventario de lo que yo estoy sacando físicamente, ¿sí? Sí, pero igual como comenta, no puede ser arbitrario, ¿no? O sea, yo, de aquí digo que se evaporaron tantos, ¿no? Tiene que haber un estudio para que pueda proceder también la deducción del importe Así que se es. pretende deducir como, Y desde luego, como pues hago mi evaporación. toma física de inventarios contra lo que tengo contabilizado, va a haber una diferencia, ¿sí? Esa diferencia debe ser muy razonable con el porcentaje que tenemos de estudio técnico de evaporación. ¿Por qué? Porque ha sucedido que luego en algunas estaciones de servicio llega a haber alguna filtración, o sea, ya el tanque a lo mejor Ya está roto. ya tiene por ahí una pequeña fuga y por ahí es donde se está yendo el combustible y no lo estamos, obviamente, pues no lo tenemos visto para que lo podamos ir ajustando, ¿no? Entonces, sí, corrigiendo Pero el eso se tema. detecta fácil, fácil, ¿no, contador? Se supone, Las filtraciones. las filtraciones se supone que sí, pero luego ahí ha sucedido que las filtraciones ya llevan mucho tiempo y no se han dado cuenta. Depende del Ah, control interno de cada empresa. sí, 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 creo que aquí es básico el control interno, ¿no? Sí, así es. Sí, los controles volumétricos, hay que Los- estar revisando siempre los controles volumétricos. Muy bien. Nos comenta Joel Rincón. ¿Cada mes tengo que enviar los reportes volumétricos diarios y mensuales o solo el mensual? Me El comentaron mensual, alguna vez que solo se envían los dos cuando en el primer mes de operaciones, después solo el mensual. ¿Es el- correcto? ¿Y hay sí, algún fundamento? exacto. Sí. Estamos enviando el mensual. Y ahorita prácticamente nada más es el reporte mensual el que estamos enviando, ¿sí? Y obviamente pues hay un fundamento legal y hay una regla de miscelánea que nos dice que tenemos que enviar el reporte mensual, ¿sí? Que eso es lo que ya vemos más a detalle en el curso de gasolineros. Muy bien. Y aquí, bueno, pues hablan también de la evaporación, muchas preguntas de la evaporación que ya ahorita ya lo comentamos. Muy bien, pues vámonos con nuestro último tema que es, ¿qué reglas les aplican para expedir comprobantes fiscales a los gasolineros? Bueno, aquí obviamente también, ya cuando hablamos de comprobantes fiscales, desde luego, todo contribuyente, aquí independientemente de que seamos gasolinera, estación de servicio o seamos una importadora, cuando vendemos combustible y a quien le vendemos nos pide un comprobante, tenemos que emitirle la factura, ¿sí? Entonces tenemos que emitir la factura pues, con sus datos y todo lo que le estamos vendiendo. La diferencia con los que venden a público en general es que llegan muchas personas, público en general, que no piden factura. Simplemente llegan, cargan combustible, pagan en efectivo, tarjeta de crédito, de débito, monedero electrónico y no piden una factura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es precisamente facturar con factura global, con el RFC genérico de público en general, todas esas operaciones donde nadie me pide factura, debemos de hacer una factura global. La factura global, pues la hacemos, podemos hacerla por día, por semana, por mes, ¿sí? Y si fuera RIF, por bimestre, pero no aplica, no hay RIF que tengan prácticamente así dedicarse a esta venta de combustible, desde mi punto de vista. Puede ser que alguno por ahí sí. Bueno, pues podría ser su factura global por bimestre. Desde luego tenemos ya ciertas disposiciones fiscales donde nos dicen, es que ya debes de facturar por cada vez que despachas a un cliente, debes de hacer tu factura. Oye, pero dentro de esa factura, el cliente pues no pidió factura en ese momento, pero después sí. Bueno, pues entonces tendrías que estar facturando por cada cliente. Entonces imaginemos que facturar por cada cliente, por cada ticket, hacer una factura de público en general, pues la verdad es que son miles y miles de facturas que estaríamos haciendo, ¿sí? Ahorita tenemos la facilidad
hasta el 31 de diciembre de este año, de poder continuar facturando de manera global, por día, por semana, por mes. Sí podemos agrupar, dentro de esa factura, estaríamos agrupando todos los tickets del día de que nadie me pidió factura. O sea, si nadie me pidió factura de esos tickets, debo de hacer la factura. La debo hacer por sistema porque lo que dice la disposición fiscal es que se deben relacionar todos los folios de los tickets que yo emití y no me pidieron factura, ¿sí? Entonces, eso sería lo que es la parte de la facturación, ¿sí? Para efectos de hacer la factura de manera global, ¿sí? Muy Insisto, bien, sí, muy bien. Nos pregunta Guadalupe Calzada. En la compra de gasolinas, de gas, hay robo que dicen que la autoridad lo permite. ¿Hasta cuánto se permite? ¿Sí? a caray, a ver otra vez. A ver, En la compra de gasolinas, de gas, hay robo que dicen que la autoridad lo permite. ¿Hasta cuánto se permite? O sea, yo lo que, o sea, como que no está muy bien planteada la pregunta, pero lo que entiendo es que la autoridad permite hasta un porcentaje de que se vaya como robo o algo así. no, bueno, a ver, obviamente no, la autoridad no No permite, permite, pues eh, eso es, ajá, sí, claro, sí, sí, no. no hay, Permitir robar como, no, o sea, no, ¿verdad? no se permite oficialmente. Oficialmente no se permite. Tan es así que obviamente los que son gasolineros que venden a público en general, pues resulta que ahí tenemos revisiones de Profeco. Y aquí hablaríamos un poquito de lo que es el jarreo, ¿sí? El jarreo, luego a veces lo platicamos y damos por hecho que todo el mundo le entiende que es un jarreo. El jarreo es cuando hacemos una medición de lo que sale de las mangueras de cada una de las unidades despachadoras. Lo Así que se como, quedó estancado, sí, bueno, no. que se O quedó sea, almacenado en la manguera, justamente. sí, exactamente. Entonces, lo que hacemos es, se hacen los jarreos. Esos jarreos es para ver que, ya como es muy conocido, que la estación vende litros de a litro, que no vende litros menores, que no despacha menos, que no roba, ¿no? Entonces, los jarreos los hace Profeco cuando llega, hace la revisión, los hace nuestro proveedor en muchas ocasiones de controles volumétricos para ver que el sistema esté bien calibrado y lo hace el propio contribuyente. Entonces, esos jarreos es para verificar que vendemos litros de al litro. Obviamente, pues no falta quien vende o ajusta o vende litros Litros de a que no son de a 900. litro, litros de a 900 exactamente. Entonces, bueno, pero eso no está permitido, ¿sí? Y cuando lo llega a detectar la autoridad, sí llega a clausurar, ¿sí? Incluso si Profeco llega y revisa y están mal calibradas las unidades despachadoras, ¿sí? Clausura esas unidades o puede clausurar todo el negocio. Entonces, sí debemos de ser muy cuidadosos con todo ello, ¿no? Sí, yo creo que independientemente de que les clausure, pues eso se ve feo, ¿no, contador? O sea, que pases por una estación de servicio y que veas, ay, es que mira, tiene los sellos de la Profeco. No, hombre, qué bueno que yo no surto ahí, porque bueno, ahí no venden de a litro, ¿no? Entonces sí es, como que no es tan bien visto, pues, ¿no? O sea, sí merma seguramente la venta. Si ven que tiene ahí unos sellos de la Profeco, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad es que sí, hay ocasiones en donde, pues, si vemos que fue clausurada, pues ya no vuelvo a pasar No. a esa gasolinera, no voy a cargar ahí porque, pues, seguramente, y yo creo que venden litros menores a lo que debe de ser. Y yo creo que todo el mundo lo hemos visto, yo creo que cada quien ya identificó que cuando vas y cargas a una estación de servicio cierto monto, pues ves ahí cómo te marca en el auto, ahí en el tablero y dices, oye, pues cuando fui a otra me marcaba más y esta me marca menos, ¿no? Entonces como que uno mismo se va dando cuenta de Sí. todo ello, ¿no? Pero Y bueno, luego si le pregunta uno al despechador, es que ¿por qué? Es que ya traía el foquito prendido. bueno, ya son otras La alerta, situaciones. ¿no? La alerta Así de que es, ya se quedó sin combustible. Muy bien. sí. Nos pregunta Adriana García, ¿desde qué mes se inició a presentar lo del control volumétrico ante el SAT? Ya no me acuerdo ahorita, ya llevamos varios Años. meses, no sé si alguien se acuerda, creo que
desde el año pasado, pero ay, no me acuerdo. La verdad es que ahorita no lo tengo en mente en qué mes exacto, ¿no? Tendría yo que revisar lo de mis clientes, desde qué mes tengo ahí los archivos de que empezamos a mandar los controles volumétricos, ¿no? ¿Sí? Porque antes los mandaba, bueno, en mi caso, normalmente los mandaba el proveedor. Nada más que el proveedor ya después le dijo a mi cliente, si yo los mando, pues te cobro. Entonces, pues ya ven que al contador le dicen, pues no seas malo, mándalos tú, ¿no? Y pues ya Sí, sabemos sí, que sí, no sí. No cobramos. sean malos, va a pagar el recibo de teléfono, anda, de una vez, aprovechando, ¿no? Exacto. Entonces, yo en lo particular los empecé a mandar a partir de este año. A partir de este año ya me impusieron la obligación de que yo los empiece a mandar, Muy bien. pero no recuerdo ahorita desde cuándo ya tenemos esa obligación. El mes y Sí. año, Contador, espero que les haya cobrado y les haya aumentado los honorarios, por favor. sí, claro. Como todos los contadores, siempre lo hacemos por Sí. lo Si el mismo. proveedor no lo quiso hacer, el contador sí, pero pues entonces hay que cobrarle, ¿no? Adicional por ese servicio, Así es, sí, claro. ¿verdad? Aquí nos dice René, bueno, en un mensaje decía que desde marzo, no, yo creo que es desde principios de año, ¿eh? Desde principios de año, desde enero. Mínimo desde enero, sí, yo los tengo enviados. ¿Sí? Entonces, Muy bien. Contador, nos pregunta Fernando Aguilar, ¿qué requisitos adicionales se debe de llevar el CFDI de las empresas que importan combustibles y facturan a las estaciones de servicio? bueno, los datos de importación, Como pondremos cualquier importación. como cualquier importación, que es la fecha en que se importó, el número de pedimento, que en el número de Aduana. pedimento pues, ya viene el agente aduanal y todo ello. Como cualquier otra importación, hay que incluir los datos de lo que sería la importación, por supuesto. ¿Eh? Ay, eso sí, ellos sí lo tienen más complicada, ¿no? Sí, por supuesto, pero ya en sí los programas, los softwares ya ahora controlan todo eso, porque pues capturamos por lotes el combustible y ahí metemos los datos de importación y cuando se factura, bueno, pues ya el sistema en automático toma esos datos. ¿Sí? En sí ya está todo más automatizado, todo el control interno, pues obviamente lo, lo controla todo ello. ¿Sí? Muy bien, contador, pues estamos a punto de terminar nuestro foro. La verdad que se nos fue el tiempo volando porque es un tema muy apasionante y evidentemente quedaron muchas dudas. Sí, 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 desde luego. La verdad es Muchas que este dudas. tema, cuando lo vemos en el curso, hay muchísimas preguntas, muchas dudas, y lo importante es que, pues ahí sí tenemos más tiempo para poder ir aclarando todo ello y dejar muy claro cuáles son las obligaciones de cada una de las contribuciones, tanto de IVA, de IEPS, de ISR, y como decía al principio, dependiendo de qué tipo de contribuyente soy. Si soy el que importa o soy el que distribuye exclusivamente. ¿Algún comentario adicional que nos quiera hacer, contador? No, pues ya para finalizar, bueno, pues desde luego hay que tener un buen control en lo que es para las contribuciones y también para la parte de los costos, ¿sí? Todo lo que es el control interno, obviamente el control volumétrico, el software, y bueno, pues es un sector muy, como usted lo menciona, muy controlado y debemos de estar al día para poder tener el cumplimiento adecuado de todas las obligaciones. Por ahí nos vemos en los cursos. Que tengan muy buenas tardes todos. Nos vemos el próximo martes. Gracias, contador Poblano. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.